Tengo el Realme GT6 conmigo desde hace días y te voy a contar honestamente todo lo bueno y lo malo que yo he encontrado en él tras usarlo como dispositivo personal. El teléfono se ha popularizado bastante porque en principio tiene características jugosas y un precio digamos que razonable para los tiempos que corren. Pero ojo, dicho precio tiene truco entre comillas, porque oficialmente aquí en España la versión de 8 de RAM y 256 de memoria interna cuesta 599 euros. Sin embargo, como oferta de lanzamiento se encuentra en 549. Además, la versión más top, la de 16 de RAM y 512 de memoria interna, escala hasta los 679 euros. Aparte de todo esto, en el mercado europeo el teléfono en su caja viene sin cargador, algo importante a destacar porque el dispositivo tiene compatibilidad con carga rápida de hasta 120 vatios, y puede ser un poco complicado conseguir un cargador de esa potencia y que además sea compatible con los protocolos que utiliza Realme para la comunicación entre el controlador de carga del móvil y el propio cargador. No sirve cualquiera. Lo bueno es que suponiendo que consigamos un cargador de Realme compatible, en tan solo unos 28 minutos ponemos su batería de 5500 mAh al 100%. Aunque por otro lado, para no costar tanto como otros modelos actuales premium mucho más caros, han hecho sacrificios en las características. Por ejemplo, no hay carga inalámbrica y el chasis principalmente es plástico, ya que los marcos lo son. Eso sí, tenemos Corning Gorilla Glass Victus 2 sobre el panel, certificado IP65, por lo que el polvo y agua proyectada debería resistirlos, y además nos viene con film protector preinstalado de fábrica y una funda de una calidad razonable en la caja. Así que sea de plástico no me ha causado ningún trauma. Quizás personalmente me ha incomodado un poco más su curvatura en la pantalla. A pesar de que le dé un toque más premium, los que me seguís ya sabéis que me suelen gustar más los paneles planos porque evitan brillos, toques fantasmas e incluso los recambios de pantalla suelen ser más económicos. Prueba de ello es que el índice de reparabilidad francés de este terminal se sitúa en los 7,8 puntos sobre 10. No es de los más altos que hayan pasado por mis manos. También hay que decir que es un dispositivo indudablemente grande, 6,78 pulgadas, con más de 16 centímetros de largo, 8,6 milímetros de grosor y unos 200 gramos de peso sin funda. Su pantalla en algunos aspectos está por encima de la media, y no me refiero a los 6000 nits de brillo máximo que anuncian por todos los lados. Eso es simplemente un reclamo publicitario que ocurre en esta situación que veis en pantalla, cuando estamos en modo HDR con un pequeño rectángulo blanco. Ahí se alcanza ese pico. En cambio, en una situación normal de brillo máximo en automático, con un panel principalmente blanco, llegamos a unos 1600 nits, cifra muy buena, pero que ya no es la más alta del mercado. Por ejemplo, el iPhone 15 Pro Max en esa misma situación saca más, o el ROG Phone 8 Pro de Asus. Aparte de esto, el panel, como ya os he dicho, es de 6,78 pulgadas OLED del tipo LTPO. Esto significa que tiene la tecnología para ajustar dinámicamente sus 120 Hz que ofrece a cifras muy bajas, tan bajas que se puede poner a 1 hercio con contenido estático la pantalla, algo que está francamente bien para el ahorro de batería. Además, el panel tiene resolución más que de sobra, unos 450 puntos por pulgada. Así vemos el contenido con mucha calidad y definición. Y la tasa de muestreo táctil también es francamente alta, es decir, buen panel. Sin embargo, a pesar de soportar HDR10 y Dolby Vision, alto rango dinámico, en la app de Netflix esta opción de momento no aparece, solo contenido en alta definición. Y hablando precisamente de pantallas, tengo que contaros que el USB tipo C que tiene en la parte inferior parece ser USB 2.0 y por ello no permite sacar vídeo con un adaptador HDMI cuando lo conectamos a un monitor o tele. La verdad es que es algo que me hubiese gustado ver. Tampoco tenemos la posibilidad de ampliar la memoria interna con tarjetas microSD, solo hay en la bandeja lugar para 2 nano SIM. No hay jack de auriculares y afortunadamente sí que tenemos puerto infrarrojos en la parte superior. En lo que se refiere al audio multimedia tenemos dos altavoces, el de abajo junto al USB tipo C y el de las llamadas. Ambos sonando en estéreo dan un volumen más que razonable y una calidad que me ha parecido adecuada. También considero adecuados los sistemas de desbloqueo biométrico que ofrece el móvil. En primer lugar, un lector de huellas óptico debajo del panel que funciona bien, no me ha generado inconvenientes en el día a día y me reconoce la huella dactilar con velocidad. Y en segundo lugar tenemos desbloqueo facial con la cámara frontal, aunque no es tan seguro como la huella porque es en 2 dimensiones.
Y ahora es momento de que pasemos a un apartado que supuestamente es su punto más fuerte, la potencia. Tenemos como chip el Snapdragon 8S generación 3, que sería algo así como un generación 2 del año pasado en potencia bruta. Luego la RAM es de las rápidas, LPDDR5X, y la memoria interna UFS 4.0, es decir, que esta última tiene muy buenas cifras de lectura y escritura tal y como veis en pantalla. Todo esto se traduce en que en el famosísimo test sintético AnTuTu superamos el 1,5 millones de puntos, es decir, prácticamente lo mismo que sacábamos el año pasado con el Samsung S23 Ultra. Pero hay algo que con el software actual el teléfono sufre y mucho, el calor. A pesar de que le hayan metido sistemas de refrigeración interna, cuando le he hecho pruebas de estrés irremediablemente pierde rendimiento, porque el sistema detecta mucha temperatura y baja la potencia, algo que ocurre tanto en su modo de rendimiento normal como en el modo llamado GT, que en teoría lo exprime al máximo. La única forma con la que he conseguido que se mantenga muchísimo más estable es usando un simple ventilador de AliExpress de unos pocos euros. Se coloca atrás y hace entre comillas magia. Fijaos cómo hemos pasado de un 50 y pico % de estabilidad a más de un 80, una barbaridad. Esto no significa que el móvil no vaya bien en el uso diario, todo lo contrario, es muy eléctrico, lo que indica es que si somos muy jugones vamos a notar que el dispositivo baja los fotogramas por segundo cuando llevamos unos 10 o 15 minutos en partidas exigentes. Eso sí, a pesar de tener una potencia bruta muy alta, algunos juegos que normalmente pueden ir por encima de los 60 FPS se quedan limitados. Por ejemplo, este de coches en móviles menos potentes ha superado los 60 cuadros segundo, y en el famoso Brawl Stars más de lo mismo, me quedo en los 60 y puede ir hasta los 120. Esto es por compatibilidad, no por falta de potencia. Y hablando de software, tenemos la capa de Realme UI sobre Android 14. Me parece que funciona bien, sin bugs que yo haya encontrado. Por ponerla una pega sería que viene con algunas apps preinstaladas que se podrían ahorrar, pero es bastante eléctrica en cuanto a funcionamiento. Además, la marca ha querido meter algunas cosillas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en la galería de fotos tenemos el borrado mágico. Seleccionas una persona o elemento y te lo elimina de la imagen en cuestión de segundos, aunque necesitas internet para hacerlo, no lo lleva a cabo el local en el procesador. También tenemos el compartir rápidamente una imagen, la mantienes pulsada y te la lleva a alguna app compatible. Respecto al mantenimiento del software, en teoría debería tener 3 años de actualizaciones de Android y 4 de seguridad, pero no es algo que esté explícito de momento en la web del producto o que hayan dicho claramente, así que están por debajo de Samsung o los Google Pixel. Directamente relacionado con el software está la autonomía. Recordad que tenemos 5.500 mAh de capacidad, cifra que podemos decir que es alta. Esta puede permitirnos estar un día completo sin pasar por el enchufe si no somos ultra exigentes, ya que más o menos en mi caso particular hago entre 6 horas y 6,5 de pantalla encendida, llegando en alguna ocasión muy puntual a las 7. Os enseño la captura del 50% porque cada 24 horas se resetea el contador de las estadísticas de la batería. A nivel de conectividad tenemos lo que os pongo en pantalla extraído directamente de la web oficial de Realme. Está bien, pero hay ausencias. Por ejemplo, no posee SIM electrónica, la eSIM, así que si viajas mucho es algo muy importante que echarás de menos. Y tampoco contamos con Wi-Fi 7 o Wi-Fi 6E. Por lo demás, pues la verdad es que podemos decir que está bien NFC, Bluetooth 5.4 y el GPS es dual. A nivel de cobertura y velocidades con Wi-Fi y datos ninguna queja, es más, creo que cuenta con un buen nivel de recepción de señal. Ahora, si pasamos al apartado de las cámaras, hay bastantes cosas que contar. En la parte trasera tenemos 3 lentes, principal de 50 megapíxeles, gran angular de 8 y teleobjetivo por 2 óptico de 50. La principal tiene un sensor Sony LYT-808, que es el mismo que lleva por ejemplo el OnePlus 12 o el Oppo Find X7 en China. Consigue resultados bastante acertados gracias también a que tiene una apertura f1.69 y un tamaño de píxel físico de 1.12 micras. Las fotografías por defecto se toman en unos 12 megapíxeles, se puede usar la opción de 50 megapíxeles, todo el sensor, pero no lo recomiendo mucho, ya que la calidad digamos que no es buena y creo que en parte es así porque los ficheros ocupan lo mismo o menos que las fotos por defecto en 12 megapíxeles. La verdad que por la noche la cámara principal sorprende para bien, incluye su modo nocturno automático y me gusta bastante los colores que saca, el rango dinámico y el nivel de detalle. Incluso hay que decir que el modo retrato que se puede usar con la cámara principal o la teleobjetivo me ha funcionado con animales, tal y como veis aquí. Con la cámara gran angular ya
no tengo tan buenas palabras, se nota el recorte en calidad. Es cierto que si no nos vamos a los detalles, pues cumple y tiene un pase, pero si ampliamos podemos ver esa pérdida de calidad con respecto a los otros dos sensores. Lo bueno es que el look que consigue en cuanto a colores se mantiene estable con respecto a las otras dos cámaras. En cambio, la cámara teleobjetivo, teniendo claro su contexto, me ha dejado un buen sabor de boca. Es un x 2 óptico, pero que como cuenta con 50 megapíxeles, permite que el zoom por 4 que aparece sugerido en la app nativa de la cámara nos dé fotos que no pierden demasiada calidad. Son totalmente usables, en especial si hay buena luz. Aunque lógicamente a medida que aumentamos el zoom hasta llegar al máximo, que es un x 20, se pierde calidad. Y también debemos saber que no tiene estabilización óptica, solo la cámara principal la posee. Por eso, si no tenemos buen pulso, nos pueden salir algo borrosas las tomas. En la grabación de vídeo, afortunadamente, tanto la cámara principal como la teleobjetivo admiten 4K 60 fps y con buena luz cumplen sobradamente para el común de los mortales. Incluso la estabilización, si no nos vamos a escenarios extremos, sirve. La que yo personalmente no utilizaría para grabar es la gran angular con su 1080 a 30 fps, ya que deja mucho que desear tal y como veis en pantalla. Una de las características que la marca ha anunciado bastante es un modo visión nocturna con IA para el vídeo en 4K a 30 fps. Estas son tomas con este modo activado donde prácticamente no había nada de luz, casi a oscuras. Realmente parece que lo que hace por debajo es aumentar el tiempo de exposición por fotograma, también el ISO, procesar un poco el vídeo y así permitirnos de algún modo ver un poquito mejor en la oscuridad. Curioso, pero nada tampoco que vaya a usar a diario. Lo que sí que me ha parecido interesante es la calidad que ofrece la cámara frontal de 32 megapíxeles. En primer lugar, podemos grabar en 4K a 30 fps, algo que no todos los móviles de este precio admiten. Por otro lado, también me ha gustado la calidad que da en fotografía, sobre todo en cuanto a colores, no procesa demasiado y son muy naturales. En definitiva, un móvil con el que he estado bastante a gusto, aunque como habéis visto tiene algunas cosas criticables. De hecho, con respecto a su competencia más directa, que podría ser el Poco F6, casi se me saltan las lágrimas al ver que aquí tenemos un sensor de proximidad con infrarrojos, como tiene que ser. Pero ahora me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios. Os voy a leer absolutamente todos y recordad que tenéis en pantalla dos vídeos que os pueden gustar mucho. Nos vemos en el siguiente.